Muy bien, pues vamos a tratar sobre el gobierno de un planeta vecino, la utopía posible. Perdón, quita el sonido porque me hace eco. Sí, perdón. Es que si no me oigo como doble y es un lío. Vamos a ver. El documento 72 del libro Vivencia siempre ha sido uno de mis favoritos porque combina dos temas que me han apasionado desde que era una niña. Por un lado, los seres extraterrestres y por otro, cómo conseguir un mundo mejor. También es cierto que hay otros documentos que tratan justamente sobre estos dos temas. Por ejemplo, pues tenemos el documento 49, en el que habla sobre los mundos habitados y los diferentes seres humanos que se pueden encontrar en ellos. Y por otro, en el documento 55 nos habla sobre cómo es la vida en los mundos establecidos en luz y vida, que son, por resumirlo, la utopía hecha realidad. Pero si me gusta especialmente el documento 72 es porque describe una sociedad que, si bien no es perfecta, está en muchos aspectos más cerca de la utopía que las sociedades terrestres más avanzadas. Y no solo eso, sino que es un tipo de sociedad que sería factible en este planeta, yo creo que ahora mismo, por poca voluntad que hubiera de implementar muchas de las ideas que estos hermanos de Satania han hecho realidad. De ahí mi gran interés en este documento y en las ideas que los reveladores nos sugieren al describir esta civilización extraterrestre. Antes de comenzar a describir las interesantísimas medidas que han llevado a cabo en este mundo, quisiera resaltar el hecho excepcional de que un documento como este haya formado parte de la revelación. Recordemos que estamos aislados del resto del sistema por una cuarentena que se ha mantenido firme desde hace cientos de miles de años. Los humanos de un planeta no conocemos lo que pasa en otras humanidades de otros mundos y no tenemos forma de conocerlo por nosotros mismos. Las distancias interplanetarias son tan enormes que toda humanidad que quiera salvarlas debe estar en un nivel tecnológico realmente alto y aún así tiene que saber a dónde ir para encontrar no solo vida, sino vida inteligente. Los reveladores, con el permiso de nuestro soberano del sistema, la Anaforge, nos han hecho el gran regalo de explicarnos cómo vive otra civilización, salvando así el gran problema de las distancias. En primer lugar, se nos dice que este mundo es uno de los 37 mundos que están aislados debido a la rebelión de Lucifer. Su príncipe planetario, como Caligastia en nuestro mundo, se adhirió a la causa de la rebelión. Su Adán y Eva también fallaron, con lo cual tenemos más de un punto en común con ellos. Una diferencia importante entre ellos y nosotros es que ellos no han recibido la visita de ningún hijo paradisiaco y nosotros tuvimos el gran privilegio de recibir al Hijo Creador en su séptimo otorgamiento. El único mundo entre 10 millones. Es como si nos hubiera tocado el premio gordo de la lotería con esto. Pero vamos a volver a nuestro mundo hermano, del que por cierto no sabemos ni siquiera alrededor de qué estrella gira, ni tampoco el nombre que tiene para las autoridades celestiales, lo cual no deja de resultarme curioso. ¿Por qué no nos dicen el nombre de la estrella si es seguro que jamás vamos a llegar a visitar ese mundo, por muy cerca que esté de nosotros, aunque cerca entre comillas? Aunque supongo que debe haber una buena razón para no dar ese dato. Como dicen los reveladores, demasiada revelación ahoga la imaginación. En este documento, los reveladores se centran en uno de los pueblos de este planeta hermano, más concretamente una nación de 140 millones de habitantes que vive en una gran isla del tamaño de Australia. Por hacernos una idea, la población de Australia es actualmente de unos 25.769.000 habitantes, así que el número de habitantes en el continente de nuestros hermanos de Satania es unas 5 veces y media mayor que el del país de los canguros. Para poner esto en perspectiva, el país de la Tierra que tiene un número de habitantes similar es Rusia, que tiene unos 146 millones de habitantes. Eso sí, la superficie de Rusia, que es de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es más del doble que la de Australia, que es de unos 7,6 millones.
En cuanto a las razas que habitan este país, nos dicen que predominan las razas azul y amarilla, con una proporción de sangre adánica mayor que la que tienen los pueblos de la Tierra. Al ser estas razas primarias y haber sido elevadas en gran medida por la raza violeta, parecen tener una base genética muy buena para conseguir grandes avances. Eso sí, todavía no han llegado a mezclarse lo suficiente para ser indistinguibles una raza de la otra. Los reveladores nos dicen que existen grandes diferencias entre esta nación y los pueblos vecinos. En primer lugar, se nos dice que la esperanza de vida es un 15% mayor en esta nación que en el resto. La duración media de la vida en ella es de 90 años, ligeramente superior a los pueblos más avanzados de Urantia. En el mundo, el país con una mayor esperanza de vida es Mónaco. Lo veis aquí en un ranking que aparece en la Wikipedia, con una esperanza de vida de unos 89,63 años. En este ranking España ocupa el puesto 16 con 81,50 años. Esto es que en los pueblos circundantes a esta nación alienígena, la esperanza de vida es de unos 76 años y medio, que es la esperanza de vida que tienen aproximadamente algunos países del Caribe, como son las Antillas Holandesas o las Islas Marianas. Pero viendo los datos de los países de nuestro planeta, la distancia entre el número 1 en esperanza de vida y el último es todavía más grande que en este planeta vecino. Suazilandia, un país de África, tiene la escalofriante cifra de 31,88 años de esperanza de vida. La esperanza de vida del primer país es casi 3 veces la del último en la Tierra. Esta nación, rodeada de pueblos hostiles, ha aprendido con los siglos a ser autosuficiente y a no necesitar nada de los países limítrofes. Esto no se ha dado prácticamente en ningún país de nuestro mundo, donde ninguna nación podría vivir de manera autosuficiente en la actualidad. Ni siquiera países herméticamente cerrados al exterior, como por ejemplo Corea del Norte, son autosuficientes. En el caso de esta nación, esto implica que el comercio se ha visto restringido a ser un comercio interior, y con ello se han visto privados de los beneficios del comercio entre pueblos, de los que también se habla en el libro de Urantia. Respecto a la evolución de su régimen político, podríamos decir que sigue más o menos las etapas que se han observado en los países de nuestro mundo. De las tribus pasaron a jefes y a reyes poderosos. La figura de los reyes pasó a ser cada vez más simbólica y actualmente, y desde hace 200 años, la forma de gobierno es una república democrática representativa. Pero pasemos a considerar ahora más en profundidad el sistema político por el que se gobierna esta nación, porque aquí empezamos a ver buenas ideas que podrían aplicarse en los gobiernos urantianos. En primer lugar, nos dice que esta nación es en realidad una federación de estados independientes. En la Tierra tenemos algunos ejemplos de países organizados de esta forma. El primero que nos viene a todos a la memoria sería Estados Unidos, pero en Europa tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Alemania y Suiza, llamada también Confederación Helvética, que también están compuestos de pequeños estados que disfrutan de una gran autonomía. Eso sí, ningún país tiene una confederación tan numerosa como la de la nación alienígena, que tiene nada más y nada menos que 100 estados. Estados Unidos se compone de 50 estados, Alemania tiene 16 Länder y Suiza contiene 26 cantones. Para hacernos una idea del tamaño de cada uno de estos estados, suponiendo que la nación tenga aproximadamente el tamaño de Australia y suponiendo que los estados sean todos del mismo tamaño, la superficie promedio de cada estado sería de 76.920 kilómetros cuadrados y estaría a medio camino entre Panamá y Serbia. ¿Cuáles son las ventajas de las repúblicas federales? Al estar compuestas de unidades independientes más pequeñas, los gobiernos locales están más cerca de los ciudadanos y de sus problemas que los gobiernos excesivamente centralizados. Y al tener cierto grado de autonomía respecto al gobierno central, pueden reaccionar más rápida y acertadamente a los problemas y situaciones que se presentan en su circunscripción,
sin tener que esperar a que sea el gobierno central más alejado el que tome la decisión. Por otro lado, formar parte de una unidad mayor, la Confederación, da a estos pequeños estados una fuerza que no tendrían por separado, y se consigue economizar recursos y ahorrar gastos que de otra manera se verían multiplicados. Por ejemplo, gastos en defensa, en energía, etc. Si la nación tiene 100 estados y 140 millones de habitantes, supongamos que cada estado tiene de promedio 1.400.000 habitantes, que es un número ligeramente superior a la población de Estonia, con 1.312.000 habitantes. Panamá, que tiene una superficie comparable a un estado promedio, tiene 3.638.000 habitantes. Esto es 2,5 veces más población. Todos los estados parecen seguir el mismo sistema de gobierno y de elección de representantes. Sus gobernantes y legisladores tienen un mandato de 10 años de duración y no pueden ser reelegidos. Esto tiene como ventajas principales 3. Por un lado, es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para permitir llevar a cabo actuaciones a largo plazo. En segundo lugar, los gobernantes no realizan su gestión con el único objetivo de volver a salir elegidos, de modo que sus decisiones no tienen fines puramente electoralistas. Y por último, es un periodo lo bastante corto como para evitar que los gobernantes se aferren al poder y hagan de la política su modus vivendi a toda costa. Hay una característica de esta nación que me parece especialmente interesante, y es que en ningún caso se permite que una ciudad sobrepase el 1.000.000 de habitantes. Para hacernos una idea, Barcelona, que es la ciudad que está en la parte de abajo de la presentación, con su 1.600.000 habitantes rebasaría el máximo permitido. En cambio, Valencia, que es la que aparece en la parte de arriba, con 792.000 habitantes, estaría dentro del tamaño permitido. Es fácil imaginar las ventajas que tiene una ciudad de este tamaño frente a los problemas que tienen las grandes urbes de nuestro mundo, las megaciudades. Exceso de población, delincuencia, crecimiento desaforado, fomento de las desigualdades sociales, contaminación, excesivo consumo energético y de otros recursos, y un largo etcétera. Cuanto más grande es una ciudad, más difícil es de gobernar. Con la revolución industrial, las grandes ciudades sí tenían una razón de ser, pues las personas tenían que vivir cerca de donde estaban instaladas las industrias. Pero actualmente, en la era de Internet, de las comunicaciones y de la globalización, empieza a perder importancia el lugar en el que una persona está ubicada físicamente. El mayor peso del sector servicios en las economías avanzadas es un hecho, y gran parte del trabajo ofrecido por empresas de servicio podría hacerse perfectamente a través de Internet y desde cualquier lugar. Además, hemos de tener en cuenta que el petróleo es cada vez más difícil y costoso de extraer y que urge encontrar una fuente de energía alternativa. Si finalmente nos encontramos con problemas de movilidad debido al precio excesivo de los hidrocarburos, vivir en comunidades pequeñas y más o menos autosuficientes podría ser la solución a los problemas de suministro energético. Una situación así haría que tuviéramos que buscar otros modelos de intercambio de bienes y de estructuras urbanas. Pero volviendo a nuestro planeta hermano, a su nación más avanzada, ellos también tienen separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El jefe ejecutivo es elegido por sufragio universal por un periodo de 6 años y no puede ser reelegido salvo en casos especiales. Una vez más, nos encontramos con una limitación estricta del mandato de los gobernantes, pero aún hay algo más que me parece un rasgo enormemente positivo de su gobierno, y es que el jefe federal está asesorado por un gabinete compuesto por todos los jefes anteriores. De este modo, siempre cuenta con la experiencia y la sabiduría de aquellos que le han precedido en el cargo. En cuanto a la rama legislativa, esta nación cuenta con 3 cámaras cuyos representantes no se votan de manera universal, sino que están organizadas según profesiones, grupos sociales, políticos y filosóficos.
Tienen una Cámara Alta, elegida por los trabajadores de la industria, profesiones liberales, agricultores y otros oficios. Tienen una Cámara Baja, elegida por otras organizaciones de la sociedad. Y una tercera Cámara de carácter consultivo, que está compuesta de 100 representantes que son veteranos del servicio cívico y personas nombradas por los diferentes jefes de los órganos de gobierno. Un miembro de esta Cámara lo es a perpetuidad y tiene gran influencia sobre la opinión pública y todas las ramas del gobierno. Como vemos, es muy diferente a los órganos legislativos que tenemos aquí. Llama la atención sobre todo su orientación profesional y casi gremial. Entre los 100 estados y el Estado federal parece haber una organización intermedia que consta de 10 estados que formarían una subfederación o región. El jefe federal nombra a los 10 jefes de estas regiones por un mandato exactamente igual al suyo, de 6 años. Tampoco pueden ser reelegidos. También en este caso, el ejecutivo saliente se convierte en consejero de su sucesor. Y respecto al Poder Judicial, esta nación tiene dos sistemas principales de tribunales. Tiene, por un lado, el tribunales de justicia que funcionan en los 3 niveles siguientes: los menores de ámbito local y municipal, los supremos estatales, que se ocupa de asuntos que no afectan al gobierno federal o a los derechos de los ciudadanos, y los Federal Supremo, que es el alto tribunal que juzga las controversias nacionales y las apelaciones de los tribunales antes mencionados. Y luego, por otro lado, tienen los tribunales socioeconómicos, que funcionan en 3 divisiones: los tribunales de los padres para el sistema familiar y social, los tribunales de la enseñanza y los tribunales de la industria. Estos 2 sistemas van por separado y no juzgan los unos los casos de otros, salvo que se decida por mayoría de 3/4 partes en la tercera Cámara Legislativa. Veamos, para comparar, cuál es la organización del Poder Judicial en España. Aquí tenemos 4 grandes ámbitos. Por un lado, el civil, que juzga los derechos sobre inmuebles, consumo, etcétera, relacionados con personas o bienes que estén en territorio español. Después tenemos el penal, que es de delitos y faltas cometidos en territorio español. Después tenemos el contencioso administrativo para todos los asuntos relacionados con las diferentes administraciones públicas. Y después el social, que compete a los contratos de trabajo, los convenios colectivos y los asuntos relacionados con la seguridad social. Como veis, está claro que la división de ámbitos poco tiene que ver con la organización de la nación del planeta vecino. Y lo mismo sucede con los tipos de tribunales. Vamos ahora a hablar de la vida familiar en esta nación del planeta vecino. Aquí vemos que la civilización del planeta tiene costumbres sociales muy diferentes a las nuestras. En primer lugar, nos dicen que no se permite que 2 familias vivan bajo el mismo techo, lo que lleva a que cada familia tenga su propia casa. Pero no solo eso, hay un tamaño mínimo de solar para la vivienda que es de 4.600 metros cuadrados, que es para mí una parcela de buen tamaño, que, para hacernos una idea, pues sería como una configuración de estos 100 metros de largo por 46 de ancho. Y recordemos que este es el tamaño mínimo. Por lo que parece, se penaliza enormemente la vida de soltero una vez pasada cierta edad, que son los 30 años. Si no se está casado, y puesto que no se puede vivir con los padres, hay que trasladarse a viviendas colectivas con otros solteros. Las familias de esta nación tienen una media de 5 hijos, luego son numerosas según nuestros estándares. En esta sociedad se defiende la paternidad responsable hasta el punto de que tanto padres como madres deben asistir a escuelas de puericultura. Una vez más, la diferencia con incluso la más avanzada de nuestras sociedades es muy grande. Otra de las diferencias notables es que en esta sociedad no hay orfanatos, sino que los huérfanos pasan al cuidado de otra familia que debe pasar por un examen para demostrar que es digna de merecer el honor que para ellos supone tener la tutela de un huérfano. En las sociedades urantianas, no solo los mecanismos de adopción son muy diferentes. La inmensa mayoría no se plantearía jamás adoptar a un huérfano como no fuera alguien de su propia familia.
El pueblo del planeta vecino considera el hogar como la institución fundamental donde se educa a los hijos y se forma su carácter, y tanto los padres como las madres están implicados en esta formación. Aquí también podríamos aprender mucho de ellos, pues en general la educación de los hijos recae mucho más sobre las madres que sobre los padres. Siguiendo con la educación que se imparte en el hogar, he aquí otros puntos positivos de los que podríamos tomar buena nota para aplicar aquí. La educación sexual y la educación religiosa es responsabilidad de los padres, aunque también es cierto que en esta última no existen iglesias como en nuestro planeta. Lo más parecido que hay en esa nación alienígena es la llamada Fundación del Progreso Espiritual, que está totalmente separada del Estado. En nuestro mundo, por desgracia, las iglesias siguen todavía demasiado próximas al poder político y eso ha hecho que descuiden en gran parte su misión original. Otra de las ideas que sería bueno implantar es la educación en valores cívicos, que hace que los jóvenes vayan asumiendo nuevas responsabilidades hacia el Estado. En esta nación alienígena, la edad mínima para votar es los 20 años, para casarse sin consentimiento de los padres es de 25 años y, como hemos mencionado anteriormente, nadie con más de 30 años puede seguir viviendo en casa de sus padres. Como veis, la diferencia con nuestro planeta es muy notable en este aspecto. De aquí se deduce que en esa sociedad se le da mucha importancia a la madurez que da la edad a la hora de participar en la sociedad. En cuanto al matrimonio, los novios deben seguir unos cursos en las escuelas de padres. El que se casa sabe lo que le espera y qué se espera de él, cosa que no siempre sucede aquí. También me parece interesante que en caso de divorcio se da un margen de 1 año para resolver cada caso. Parece que esta medida tiene la finalidad de que la pareja tenga ocasión de recapacitar antes de que la separación sea definitiva. Y parece que no les va mal, pues la tasa de divorcios es de 1/10 parte que las de las sociedades más avanzadas de nuestro planeta. Pero pasemos ahora al sistema educativo. La educación es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano y es un aspecto que en nuestro planeta no se destaca lo suficiente. Parece que lo realmente importante es competir, aplastar al vecino, ganar mucho dinero, antes que recibir una formación adecuada. Siempre que he reflexionado acerca de cómo conseguir una sociedad mejor, he acabado llegando a la conclusión de que la educación es la condición primera para llegar a formar a nuevas personas, que a su vez transformarían la sociedad para hacerla más justa. Ya en la antigua Grecia, filósofos como Platón, primero en la República y más tarde en su obra Las leyes, hacen hincapié en la educación como el pilar básico para crear una sociedad justa y equilibrada. Es una idea que ha calado hondo a lo largo de la historia del pensamiento, pero que parece que últimamente ha perdido influencia. En esta nación alienígena, la educación es uno de los pilares fundamentales de su sociedad. En primer lugar, nos dicen que es obligatoria de los 5 a los 18 años, un periodo más largo que el que ocupa la educación obligatoria en las sociedades urantianas. En España, por ejemplo, es de los 6 a los 16. El método educativo es completamente distinto al que se sigue en nuestro planeta. Vamos a ver aquí las características más destacadas de este método. En primer lugar, no hay aulas. Últimamente, entre las corrientes pedagógicas más avanzadas, se está criticando mucho el concepto de aula cerrada, donde los niños están como presos. Pues bien, aquí en el planeta vecino no tienen aulas. Segundo rasgo es que se estudia una sola materia a la vez y así se profundiza mucho más en cada una de las materias. El tercer punto, a los 3 años los alumnos se convierten en profesores auxiliares cuando reciben formación en una materia. ¿Qué mejor que aprender enseñando? Ellos empiezan en su primer mundo lo que luego es la tónica general de la carrera de ascensión. El cuarto punto es que no solo se enseña saber teórico, sino también práctico. Se hacen muebles, aparatos mecánicos, se aprende agricultura y horticultura. Y por último se dedica una cuarta parte del tiempo
a juegos, competiciones, concursos y otras pruebas similares de habilidad. Pero no solo existe la escolarización básica, sino que también hay otro tipo de escuelas especiales que serían muy necesarias en Urantia. Entre los 5 tipos de escuelas especiales quiero destacar las siguientes. Las escuelas para estadistas, donde se forman los que tendrán cargos de responsabilidad en los diferentes gobiernos de la nación, así como los jueces de diferentes tribunales. Las escuelas de filosofía, que en el planeta está muy vinculada a la religión, y de hecho no se puede distinguir casi la una de la otra. Y también las instituciones científicas, muy vinculadas a la industria y menos al sistema educativo, lo que fomenta las aplicaciones prácticas que puedan surgir de los descubrimientos científicos. Otro elemento importante que es interesante de esta sociedad es la gran importancia que le dan al tiempo de ocio, que emplean también para adquirir educación. El tiempo de vacaciones es una 10ª parte de su año, que es un mes de los 10 que tiene su año. Vacaciones pagadas que no sufragan las empresas, sino un fondo especial del Estado, similar al que se establece para las pensiones de jubilación. ¿Y cuál es en definitiva el objetivo principal de la educación en el mundo vecino? Pues hacer de cada alumno un ciudadano económicamente independiente. Vamos ahora con la organización industrial y la economía. En este apartado veo realmente que se ofrecen muchas ideas orientadas a encauzar la organización industrial en nuestro planeta. Aun cuando los reveladores reconocen que la situación en el planeta vecino está lejos de ser idílica y que todavía tienen sus conflictos, también dicen que han dado pasos decididos en la buena dirección. Si hay una idea que me parece clave en el planteamiento de esta nación alienígena es esta: hacer que los trabajadores se impliquen más en las empresas en las que trabajan. En nuestro mundo siempre ha existido una gran brecha entre empleadores y empleados, aparte de que tanto unos como otros buscan su propio beneficio en lugar de un beneficio común. En esta nación alienígena, poco a poco están dejando de ver el trabajo como algo alienante. De hecho, consideran el servicio público como la meta a la que deben dirigir sus esfuerzos en lugar del lucro personal. Además, como los trabajadores tienen una pequeña parte de la propiedad de su empresa, la ven como algo suyo y se implican más en su gestión y en su buen funcionamiento. Si existen conflictos, estos se resuelven en unos tribunales especiales. Y además existen unos cuerpos legislativos industriales que controlan los salarios, los beneficios y otros asuntos económicos. Los ingresos de los trabajadores tienen una parte fija y una parte variable que depende de los beneficios de la empresa y que aumenta o disminuye según si la empresa ha aumentado o disminuido sus beneficios. La economía en esta nación está más controlada por el gobierno que en las naciones capitalistas de Urantia. Por ejemplo, en el planeta vecino, son los gobernantes federales los que estipulan el número de horas diarias de trabajo remunerado. De una semana de 5 días, trabajan 4 días y 6 horas por día, de modo que tienen un día de descanso. De los 10 meses que tiene su año, uno de los meses es de vacaciones y suelen pasarlo viajando. Está claro que a los seres humanos hay que darles algún estímulo o gratificación para que se esfuercen. Forma parte de la condición humana. Ni siquiera es necesario que el estímulo sea material, pero si no cambia la mentalidad de las personas que forman la sociedad y seguimos manteniendo el afán de lucro como nuestra principal motivación, poco o nada de la organización industrial va a cambiar. Es cierto que el ser humano tiene el instinto de competir muy arraigado, pero este puede canalizarse perfectamente a otros ámbitos que no son el económico. En el planeta vecino, por ejemplo, han canalizado la competencia hacia el ámbito del deporte, la cultura y la ciencia. No quieren tener más riquezas, sino dar un servicio mayor a la sociedad y ser más leales a su gobierno. A diferencia de nuestras sociedades, entre ellos tanto la ociosidad como la riqueza inmerecida están mal vistas
y puesto que están empezando a gozar de libertad económica y libertad política, están dedicando su tiempo de ocio a su realización personal. Otra buena idea que haría avanzar y mucho las sociedades urantianas. Actualmente, demasiadas personas dedican su tiempo de ocio, cada vez más escaso, por cierto, a actividades que en nada ayudan a realizarse como personas y que suelen ser en general una pérdida de tiempo. Hoy día no tenemos excusa para no emplear el ocio en cultivar nuestra mente y nuestra alma. Leer, meditar, contemplar la belleza allí donde se encuentre no son actividades caras. Pero todavía hay más que decir respecto al sistema económico. Voy a tratar brevemente el sistema de pensiones de la nación alienígena. Allí todos los que han trabajado disfrutan de una pensión digna cuando alcanzan los 65 años de edad o hasta los 70 años si tienen un permiso especial. Los funcionarios públicos y los filósofos, por ejemplo, no tienen límite de edad. Tanto el gobierno como incluso las fortunas privadas aportan al fondo de pensiones. Otro elemento interesante de la economía del planeta vecino es que los recursos naturales son propiedad del gobierno. Justamente la mitad de los beneficios que proporcionan estos recursos se destinan al fondo de pensiones. Y lo mejor de todo es que el fraude no existe. En aquella sociedad, el fraude y la deslealtad a lo público se consideran el peor de los crímenes. ¿Cuándo aprenderemos aquí que los recursos públicos son de todos y que por lo tanto deberían ser no solo sagrados para los cargos públicos, sino también bien administrados por ellos según el criterio del bien común? Y respecto al siempre espinoso tema de los impuestos, el planeta vecino tampoco lo hace precisamente mal. En primer lugar, los gobiernos locales no pueden contraer deudas. El Estado tiene unas condiciones muy exigentes para poder pedir un préstamo. Y no puedo por menos que pensar en la terrible crisis de deuda que han arrastrado los países desde la gran crisis de 2008. Pero si tenemos en cuenta que los impuestos se administran sabiamente en el planeta vecino y la corrupción no existe, es lógico que no sea necesario pedir más dinero para que funcionen los servicios públicos. Los reveladores nos cuentan que los gobiernos del planeta vecino tienen 5 fuentes principales de ingresos. Primero, los derechos de importación imponen aranceles a las importaciones de las naciones vecinas. Los derechos de autor tienen una parte de los beneficios de las patentes, los impuestos sobre sucesiones, los beneficios de arrendar equipo militar y naval y, por último, los recursos naturales. Así que, en general, podríamos decir que en el aspecto económico y social, la nación alienígena presenta una combinación interesante de control público y fomento de la individualidad. Las tensiones entre estos dos elementos todavía no se han resuelto satisfactoriamente en ninguna sociedad urantiana. Vamos a hablar ahora del sufragio universal. Y llegados a este punto vamos a encontrar grandes diferencias en la manera en que los ciudadanos del planeta vecino eligen a sus gobernantes. En lugar del sistema urantiano de una persona un voto, y hemos de tener en cuenta que hay países en nuestro mundo donde las mujeres no tienen ese derecho, aquellas personas que han prestado un gran servicio a la sociedad pueden disponer de votos adicionales, con un máximo de 10. También disponen de votos adicionales aquellos que hayan contribuido más al erario público. De la misma forma que se dan votos adicionales, se suprime el derecho a voto en diferentes casos. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos y para los anormales y criminales, aunque por diferentes razones para los dos grupos. Respecto al número de votos ponderado, me gustaría recordar algo que se dice en el documento 45, que trata sobre la administración del sistema local, pues en Jerusalén el sufragio universal también contempla los votos ponderados. Y dice, el sufragio es universal en Jerusalén entre estos 3 grupos de ciudadanos. Se refiere a los hijos materiales, serafines, seres intermedios y mortales ascendentes. Pero el voto se emite de forma diferencial de acuerdo con la posesión personal que se tenga en mota,
en sabiduría morontial, debidamente reconocida y registrada. El voto emitido por cualquier personalidad en una elección de Jerusalén tiene un valor que va desde el 1 hasta el 1000. Los ciudadanos de Jerusalén están pues clasificados según sus logros en Mota. Desde luego, parece una buena idea la de asignar pesos a los votos. Un peso que tenga en cuenta, eso sí, la sabiduría y los logros de cada persona. Según este sistema, el voto de los más competentes influirá positivamente en el resultado final. Igual que en los tribunales, los electores no están vinculados a circunscripciones territoriales, sino profesionales. Los ciudadanos votan según el grupo industrial, social o profesional al que pertenezcan. Solo hay una excepción a este sistema y es a la hora de elegir al jefe del Ejecutivo, en el que hay una votación nacional y cada ciudadano dispone de un solo voto. Esta distribución tiene unos beneficios indudables, pues hace que cada profesión y cada ámbito de la sociedad estén reforzados sin que ello suponga un detrimento del resto. Cada componente es como un engranaje bien engrasado que hace que la máquina de la que forman parte funcione de manera óptima. Justamente al tratar sobre este tema, los reveladores nos transmiten parte de la sabiduría de esta nación alienígena en unas reflexiones que nos deberían dar que pensar sobre lo que está sucediendo en las sociedades urantianas. Nos dicen, este pueblo reconoce que cuando el 50% de una nación es inferior o anormal y posee el derecho de voto, esa nación está condenada. Creen que el dominio de la mediocridad significa la ruina de cualquier nación. Vamos ahora a un asunto espinoso, el del tratamiento del crimen, que puede dar opiniones para todos los gustos. En concreto, su política respecto a delincuentes y débiles mentales. Veamos como muestra un par de ejemplos que están en estas citas del libro, del documento. A los débiles mentales solo se les enseña la agricultura y la ganadería, y son internados de por vida en unas colonias tutelares especiales donde se les separa por sexos para impedir la procreación que está prohibida para todos los subnormales. Y esta otra cita que dice, los métodos que utiliza este pueblo para enfrentarse con el crimen, la locura y la degeneración, aunque en algunos aspectos agradarán a la mayoría de los urantianos, en otros les resultarán sin duda espantosos. Los criminales corrientes y los anormales son colocados por sexos en las diferentes colonias agrícolas, donde viven sobradamente con sus propios recursos. Los criminales empedernidos más peligrosos y los locos incurables son condenados por los tribunales a morir en las cámaras de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato, incluyendo la traición a la confianza del gobierno, sufren también la pena de muerte, y el castigo de la justicia es rápido y seguro. Lo que no parece mala idea es dedicar a los convictos y débiles mentales a la agricultura. Desde luego, es mejor que recluirlos en cárceles para que no hagan absolutamente nada, como sucede aquí. En cuanto a la pena de muerte como castigo para los irrecuperables y altos traidores, ese es otro tema y desde luego es muy controvertido y difícil de tratar con la serenidad y la objetividad necesaria. Hay un comentario interesante sobre el tratamiento del crimen y que en mi opinión parece llegar un poco lejos, porque están llegando a condenar a los que se considera asesinos potenciales. Dice en una cita de este documento, este pueblo está saliendo de la era negativa de la ley para entrar en la era positiva. Recientemente han llegado al extremo de intentar prevenir el crimen condenando al trabajo de por vida en las colonias de detención a aquellos que se cree que podrían ser asesinos potenciales y criminales importantes. Si estos presidiarios demuestran posteriormente que se han vuelto más normales, pueden ser puestos en libertad condicional o bien indultados. A esto es lo que se llama ponerse la venda antes de la herida. Eso sí, parece que el método les funciona, pues tal y como dice al final del párrafo, el índice de homicidios en este continente solo representa el 1% del de otras naciones.
Además del tratamiento del crimen que llevan a cabo, también realizan algún tipo de eugenesia. Nos dicen un poco más adelante, hace más de 100 años que se emprendieron unos esfuerzos para impedir la procreación de los criminales y los anormales, y ya han dado unos resultados satisfactorios. No existen cárceles ni hospitales para los locos, y esto es así por una buena razón, ya que estos grupos solo representan aproximadamente el 10% de los que se encuentran en Urantia. Parece que este párrafo deja traslucir cierta aprobación de los reveladores al método empleado por este gobierno, además de insinuar que en Urantia tenemos un exceso de locos y de criminales tarados. Y eso es algo en lo que seguro que estamos todos de acuerdo. Vamos ahora con la organización militar. Otro de los puntos que remarcaría como positivos tiene relación con la preparación militar y la organización de sus ejércitos. No solo se realiza adiestramiento militar, sino que también se instruye a sus oficiales en otro oficio o profesión. Así se evitan los problemas de tener un ejército ocioso en tiempo de paz y con ello que se inventen nuevas guerras. Según el documento, en los últimos 100 años solo han utilizado sus recursos bélicos como arma defensiva. Nos dicen, cuando está en paz con el mundo, todos los mecanismos móviles de defensa se emplean íntegramente en los negocios, el comercio y el esparcimiento. Cuando se declara la guerra, toda la nación se moviliza. Y hago un breve paréntesis para resaltar un detalle que me parece muy interesante y esclarecedor de cara a aplicarlo a nuestra sociedad. Me refiero a lo que se menciona sobre instruir a alguien en más de un trabajo y que me recuerda a un párrafo de otro documento de la tercera parte, el documento 81, de título El desarrollo de la civilización moderna, que dice así: no basta con adiestrar a los hombres a que trabajen. En una sociedad compleja también se requieren métodos eficientes para que encuentren su lugar. Antes de adiestrar a los ciudadanos en técnicas altamente especializadas de ganarse la vida, habría que capacitarlos en uno o más métodos de trabajo no especializado, oficio o vocación, como solución transitoria en caso de que dichos ciudadanos se encuentren temporalmente desempleados en su tarea específica. Ninguna civilización puede sobrevivir sosteniendo por largo tiempo la existencia de grandes grupos de desempleados. Con el tiempo, aun los mejores ciudadanos llegan a distorsionar sus principios y desmoralizarse cuando aceptan el apoyo del tesoro público. Aun la caridad privada se torna perniciosa cuando se la otorga a largo plazo a ciudadanos sanos y capaces. Según se propone en este párrafo, la clave sería no aprender un oficio o especializarse en un único trabajo, sino diversificar nuestras habilidades para poder adaptarnos a las necesidades laborales de la sociedad, que nunca son estáticas, sino que van cambiando. Esta idea la han adoptado en esta civilización hermana y no estaría mal que nosotros empezáramos a hacer lo mismo. Y vamos ahora con las relaciones exteriores. Respecto a su relación con el resto de naciones del planeta, parece ser que están intentando no solo mantener relaciones diplomáticas con ellas, sino enviar misioneros que de alguna forma impongan su cultura superior a estas naciones. En nuestro planeta tenemos abundantes ejemplos de cómo este empeño puede resultar sumamente destructivo para la civilización supuestamente inferior. En este documento nos dicen los reveladores: ¿qué cosa tan admirable se podría hacer en este mundo si esta nación continental, con una cultura avanzada, se limitara a salir al exterior para atraer hasta su territorio a los mejores elementos de los pueblos vecinos y luego, después de haberlos educado, enviarlos de vuelta como emisarios de cultura a sus hermanos sumidos en la ignorancia? Si recordáis, esto era justamente lo que se hacía en Dalmatia antes del estallido de la rebelión y en el primer jardín del Edén antes de la falta de Adán y Eva. Luego parece que ese sería el método adecuado. Al leer este párrafo, la verdad que me vienen a la memoria todos los descubrimientos y colonizaciones que se han llevado a cabo por parte de los pueblos occidentales y cuyos efectos se padecen en nuestros días,
principalmente en el tremendo abismo económico, cultural y social que separa al llamado norte del llamado sur, o el primer mundo del tercer mundo. ¿No sería acaso una buena estrategia permitir que las personas más capaces de los países más atrasados fueran formados en los países más avanzados, de forma que ellos mismos pudieran ser los artífices de su propio desarrollo y no se sintieran de nuevo humillados por ser ayudados desde fuera? Vamos ya con las conclusiones de todo lo que hemos ido considerando. En primer lugar, me preguntaría, ¿por qué los reveladores incluyeron esta información en el libro? Pues al principio del documento nos lo dicen. Dicen, la similitud entre las dos esferas explica sin duda por qué se concedió el permiso para que se hiciera esta exposición extraordinaria. Pero no nos dieron este documento simplemente porque en nuestro sistema hay un mundo muy parecido al nuestro. Casi al final del documento aparece la razón principal en esta cita. Esta narración de los asuntos de un planeta vecino se lleva a cabo debido a un permiso especial y con la intención de hacer progresar la civilización y acelerar la evolución gubernamental en Urantia. De modo que este documento no se incluyó en la quinta revelación simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre cómo podía ser una civilización alienígena que resultaba tener muchos puntos en común con nosotros. Si nos hablaron de esta civilización fue porque consideraron que éramos perfectamente capaces de emular sus logros en el marco temporal en el que la revelación debe germinar y desencadenar el gran despertar espiritual de la humanidad. Los reveladores no dejaron nada al azar y nunca han dado información de más. Nada de lo que nos dicen es superfluo. Todo es susceptible de ser aprovechado para nuestro propio crecimiento. Por lo tanto, estudiemos con atención este documento y averigüemos qué podemos aprovechar de la experiencia de ese otro mundo para conseguir que las sociedades urantianas avancen y la etapa de luz y vida esté un poquito más cerca. No olvidemos que nosotros mismos tuvimos una gran ventaja respecto al planeta vecino, y es que tuvimos la visita de nuestro Hijo Creador, el nuestro y el de ellos, no lo olvidemos. Aparte del hecho de que en nuestro planeta la religión ha tenido un mayor desarrollo que en el planeta vecino, aun con todos los defectos que las religiones evolutivas tienen todavía. Y aquí lo que dicen los reveladores en los últimos 2 párrafos del documento. Dice, sin embargo, los urantianos deberían tomar nota de que su esfera hermana de la familia de Satania no se ha beneficiado ni de las misiones magistrales ni de las misiones de donación de los hijos del paraíso. Los diversos pueblos de Urantia tampoco están separados los unos de los otros por la disparidad cultural que diferencia a esta nación continental de sus vecinos planetarios. Y esta otra que dice, Urantia está por lo tanto mucho mejor preparada para hacer realidad más inmediatamente un gobierno planetario con sus leyes, mecanismos, símbolos, convenciones e idioma, lo cual podría contribuir de manera muy poderosa al establecimiento de una paz mundial bajo el imperio de la ley, y podría conducir algún día a los albores de una verdadera época de esfuerzos espirituales. Una época así es el umbral planetario hacia las épocas utópicas de luz y de vida. Algo de la uniformización cultural ya la estamos viviendo ahora con el desarrollo de Internet. A pesar de que todavía haya tanta disparidad cultural entre los pueblos de la Tierra, podemos decir que hay un fondo cultural común, unas organizaciones supranacionales, un idioma con perspectivas de convertirse en lengua franca, como es el inglés. Una globalización, en definitiva, que aunque considerada solo como globalización económica, no es tan positiva, abordada desde todos los aspectos, desde el social, desde el cultural, sería indudablemente mucho más positiva y nos llevaría a la meta de un gobierno, una lengua, una religión que nos aconsejan los reveladores. La utopía, la edad de luz y vida,
es un horizonte lejano, pero también es una promesa condenada a hacerse realidad. El cuándo depende de nosotros y del éxito que tengamos en propagar las enseñanzas del libro de Urantia a las generaciones venideras. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Olga. Interesante, muchas gracias, muchísimas gracias. Gloria ha tomado la palabra, no sé si alguien más puede levantar la mano y le vamos dando orden. Gloria, te paso la palabra. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Olga, porque la verdad, como a ti, este documento me encanta porque también yo he estado en esto de los ovnis y demás, yo empecé así, ¿no? Y siempre me ha interesado muchísimo. Y siempre cuando he leído este documento me ha dado muchísima rabia, muchísima porque considero que si de verdad lo quisiéramos, lo conseguiríamos y muy fácilmente, simplemente teniendo un poquito de voluntad y de querer hacerlo, ¿no? Por eso me da siempre muchísima rabia de que lo podemos conseguir de una manera muy fácil y que no lo hacemos. Entonces, también esto me llega a pensar, porque no sé si, es que no lo recuerdo, si tú al principio lo has dicho, o si no, yo no lo recuerdo, de cuántos partidos políticos hay en este país. No al planeta en sí a que nos referimos, sino al país, exactamente, a la nación del que están hablando. Porque no se habla, que yo recuerde, no se habla de partidos políticos. Exacto, es que yo tampoco lo recuerdo. Entonces yo creo que eso es una base importante. Porque no es lo mismo que tengamos un solo partido y que todo el mundo esté de acuerdo con eso, a que haya pues 5, 8, 10 como tenemos aquí. Que si ya es difícil ponernos de acuerdo con un solo partido, pues imagínate cuando hay tantos, ¿no? Entonces esto yo creo que es una base importante que deberíamos tener en cuenta, porque cuando hay tantos partidos, por desgracia, prevalece siempre, pues eso, el egoísmo, esa ansia de poder, de estar en el poder, y lo que no hay es ayuda, y lo estamos viendo ahora en la situación que estamos viviendo, ¿no? Tú puedes tener o no simpatía con el gobierno que tenemos, pero por lo menos yo creo que es el momento de aunarnos todos para conseguir salir todos adelante con lo que nos espera en un futuro, ¿no? Y lo estamos viendo, que en vez de ayudar, al contrario, todo lo que se hace se critica y eso es lo que a mí realmente me repatea un poco, ¿no? Cuando se lee este documento, que puede ser tan fácil poder gobernar, aunque claro, hay algunos puntos que a lo mejor no estamos mucho de acuerdo, ¿no? Como es a lo mejor no sé, el castigo a los criminales y a estos, pero si te pones a pensarlo fríamente, pues te dice que sí, porque es una forma de quitar a estos individuos de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que hay muchos intereses que se pueden encontrar. Y bueno, pues nada, es una pequeña reflexión que yo he hecho, que muchísimas gracias, porque es un documento, vamos, que a mí me encanta, y dejo el paso a los demás compañeros, pero claro, lo que me ha llamado la atención es eso, que no ha hablado de cuántos partidos políticos hay en esa nación, que sería interesante saber cuántos hay, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias, Olga, de verdad. Gracias. Andrés, te paso la palabra y después Jordi. Hola, buenas tardes. Como ya había oído más o menos esta exposición de Olga, pues sí, me ha vuelto a recordar. Pero lo que más me ha extrañado, no extrañado, pero primero que habla que es una isla, una península, pero grande, pero es una isla. Hay muchos países alrededor que están un poco asilvestrados, o sea, que todavía son un poco salvajes. Entonces, ¿qué tienen? Cortada completamente la entrada a nadie. O sea, a esa isla no puede ir nadie más que los que ellos quieren. O sea, está controlado. Tú ahora en este mundo, coge y en Australia que no entre la gente o en el resto del mundo. Es que la diferencia nuestra es abismal con el concepto humano que tenemos. Y luego,
su principal función es escoger a buenas personas para su gobierno. Fomenta la honradez, la no mentira. Como tenemos gobiernos que no paran de mentir y mentir y vuelven a mentir y mentir y mentir, pues así nos va. Pero es lo que tenemos, lo que queremos tener, porque nos falta mucho todavía para tener esto equilibrado. Así nos va. No podemos todavía porque nos falta, es que en el concepto de ese mundo nos faltan muchos conceptos. Primero, que lo nuestro es más global. Hoy tenemos mundos globales, hoy tenemos todo estar contactado con todos los demás países, porque por el concepto del reparto. Intentamos hacer la ONU, un parlamento mundial, pero nos falta mucho todavía porque no hay voluntad. Escogemos, nos dejan votos para escoger, ¿y a quiénes escogemos? Al charlatán que sale de turno, o al que nos interesa porque es un capitalista, porque nos interesa que nos dé trabajo. Pero si escogemos a un charlatán, ¿qué tenemos? Los charlatanes, así nos va. ¿Y ellos qué han hecho? Han cerrado y han dicho, el que se desvíe, caña. Y su primera función es el interés del bienestar de esa sociedad. Y nosotros estamos mirando siempre, primero mío, después mío y lo tuyo a medias. Todavía nos queda mucho. Ya lo está diciendo que sí, los reveladores, pero es que el concepto es eso. Primero hay que escoger a gente honrada y que mire por el bienestar. Pero eso no mola. Eso no mola. Hay que coger charlatanes, que nos viene mejor. ¿Me toca a mí? Sí, Jordi. Sí, gracias, Olga, por lo explicado. Yo iba a contestar a Gloria. Como ha dicho Olga, no hay partidos políticos. No hay partidos políticos. Hay un sistema que es por gremios. O sea, el gremio de la construcción, el gremio agrícola, el gremio aquí, y eligen a los mejores. No se presentan el pueblo, entre el gremios eligen al mejor. Y ese lo representa, porque consideran que es un honor estar al frente del gobierno y representarles. Yo lo he entendido de esta manera. Olga, si me equivoco, pues me rectificas. Pero yo lo he entendido así. Sí, está mucho más orientado a las profesiones y yo me imagino que también entre ellos pues harán sus grupos de, Sí, no sé si llamarlo de presión o eso, para cada grupo defender sus intereses, pero claro, es que ellos parten de una premisa distinta y es que van a buscar el bien común de todos, o sea, no el particular de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la diferencia. Yo también opino que prefiero ser urantiano, ¿vale? Y no pertenecer al planeta vecino, porque yo creo que ese planeta vecino tiene un problema muy gordo, y es que han prosperado en esa isla, pero el resto del planeta está muy atrasado. Y también tienen otro problema, porque si cada familia tiene 5 hijos, dentro de pocos años van a tener una superpoblación y van a tener que emigrar hacia otros territorios, y entonces ya la tienen liada. Yo creo que nosotros, con los medios de comunicación que tenemos y ahora con los móviles y todo, yo creo que la cultura, hasta incluso los negritos, tienen escuela. Yo estoy en Cáritas y trato mucho en negros y quedas acojonado. Saben inglés y francés, cosa que la mayoría de españoles no sabemos. Vienen preparados. Están más preparados incluso que nosotros según quiénes. Y muchos vienen con estudios. Nada más. Esto lo que quería decir. Yo no puedo levantar la mano, Ana. Venga, Miguel, sí, claro. Ah, bueno, estaba esperando que la jefa me diera permiso. No, quería comentar de lo que nos has comentado. Bueno, Olga, gracias, como siempre, es un placer escucharte y disfrutar cómo nos expones los temas. Me he quedado con el tema de los 10 años de mandato y la separación de poderes,
y quiero hacer un contraste con lo que tenemos aquí, que ya nos lo has explicado tú bastante bien, ¿no? 10 años de mandato me parece estupendo y no volver a repetir mandatos sería fantástico que eso se aplicara no solo aquí en España, sino a nivel general por todos lados para evitar eso. Puertas giratorias y acomodarse en la poltrona y todo esto, ¿no? Y bueno, y después la separación de poderes, ¿qué vamos a hablar? O sea, perfecto allí, mucho más que aquí. Separación de poderes aquí es ficticio, no es verdad. Aquí la judicatura es del Opus Dei en un porcentaje muy alto, los poderes, los jueces están vendidos a la derecha, en fin, un desastre, un auténtico desastre. Aquí nunca se podrá intentar hacer un juego democrático, primero porque los poderes, no ya me meto con la derecha, con los de izquierda también, están corruptos, están contaminados por una cosa o por otra, están contaminados. Y después que faltan valores, que allí se tienen muy en cuenta, valores que se llaman ética, moral, respeto, urbanismo. Y bueno, y ya para terminar, decir que sí, ojalá que aquí un día se tuviera la gran inteligencia de empezar a educar a nuestros niños pequeñitos en base a lo que están educados allí. Es que sería es que mientras no consigamos eso, mientras no consigamos una educación no desde primaria, desde preescolar, que eso ya viene de parte de los padres, y mientras no se promocionen y potencien todos esos valores, jamás vamos a tener una sociedad que se acerque a lo que es este país, este planeta y este país vecino, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? No lo sé. Yo lo veo muy mal por eso, porque hay muchos intereses, sobre todo el capital con el que yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con la empresa privada, estoy de acuerdo con la iniciativa, estoy de acuerdo, no quiero comunismo de papá Estado, eso no lo quiero para nada, porque además nos lo has explicado tú muy bien, que cuando la gente se acostumbra a que papá Estado te lo dé todo, se convierte en una mina de vagos, ¿no? Pero la ética, la moral y los valores, ya está, no quiero enrollarme más. La ética, la moral, los valores, y ya no hablo de fraternidad y como dices tú que le has puesto el título, eso ya son utopías, desgraciadamente, aquí en la Tierra. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Nadie más tiene levantada la mano? Son las 8:38 y extraordinario, Olga, como siempre. Y no sé, lo que queráis. Qué pena porque el tema da para rato, ¿eh? O sea, aquí hay tema que podríamos dar debate, podríamos disfrutar una hora buena sin cansarnos de hablar, ¿eh? Qué pena. Sin levantar la mano. Venga, ¿Qué les parece a ustedes un gobierno sacado de los lectores del libro de Urantia? Pues sería estupendo, Esteban, pero bueno, no sé vosotros, pero en mi familia no consigo que nadie se acerque al libro de Urantia, y no quiero insistir más, porque ya después de lo que he insistido es contraproducente, ya lo sabemos también aquí todos nosotros. Pues yo lo que he puesto lo último en el chat, que yo con este último gobierno, yo no consigo memorizar el nombre de ninguno de los políticos. A mi hijo tengo que apartar de la televisión cada día porque digo, me va a romper la televisión porque son francamente mediocres. Yo no concibo, o sea, que no consigo aprenderme ningún nombre porque es que me aburren todos. Digo, ¿quién es esta? Ya lo último que he visto ha sido que, no sé quién, la de Madrid, no sé cómo se llama, la de la Comunidad de Madrid, que ya se ha acercado para sacarse fotos con las mascarillas de los camiones que se acercan a España. Digo, pero es que no tienen otra cosa que hacerse la foto. Y es que yo no veo más allá de eso, más que gestos, nada. No consigo. A mí es que no hay nada, lo que pongo ahí, que no hay nada nuevo que aporten esta gente, pues para que ilusione, para que nos ilusione a los ciudadanos para trabajar de verdad todos juntos. Aquí todos trabajamos de manera individual, pues como a muchos de nosotros, porque a mí me ilusiona trabajar y hacer bien mi trabajo. El que entre alguien en mi trabajo y que salga con una sonrisa en la cara. Y que te digan gracias, no porque me digan gracias, sino porque en España, alguien te diga gracias es muy difícil. No estamos ni siquiera educados para, no sé, yo me acuerdo de mi madre, por ejemplo, voy al supermercado con ella, pago y le digo gracias a
a la señora de la caja y mi madre me dice, ¿por qué le dices gracias si has pagado tú? O sea, es que es esta mentalidad. O sea, como que como yo he pagado no tengo por qué dar las gracias. Digo, ¿por qué? Sí. Porque es bueno dar las gracias. ¿Por qué no vas a dar las gracias? Entonces, es que hay muchas cosas que tenemos que cambiar para que toda la ciudadanía pues trabajemos juntos con ilusión, para que esto de verdad tire para adelante. Lo demás pues son esfuerzos como hacemos nosotros, pues individuales, lo que podemos educar en nuestra casa, en nuestra familia, pero difícil, aunque es muy bonito, Esteban, lo que dices. Nada más. Un abrazo, Olga, y un beso Sí. a todos. Olga, no te asustes. Tú eres una de las elegidas. Qué bueno. Aún más. Olga for president. Aún más. Sí, sí. Yo ya tengo formado el gobierno español de lectores del libro Durantia. A ver. Cuéntalo, por favor, no lo Esteban, puedo revelar. Demetrio, no lo puedo revelar. No se te ocurrirá ponerme a mí en ningún cargo de corruptos. Porque es que yo creo que lo que falta aquí... No pienses que te diga sí o no. No, digo, bueno, es que yo digo que este país no tiene gente en la política verdaderamente valiosa, porque yo creo que los intelectuales y la gente que puede valer tiene miedo a entrar en el círculo de la corrupción. Y no se presentan para la política, porque aquí tenemos unos gobiernos mediocres, porque es un país de mediocres. Si hay poca educación, que lo estamos diciendo todos, pues yo creo que entonces estamos cayendo en la mediocridad, pero hay gente muy valiosa también en este país, pero no se presentan para gobernar el país. ¿Por qué será? No lo sé. Hay gente que vale mucho. Intelectuales con un gran poder de pensamiento que podrían dar ideas muy valiosas para que esto funcionara. Pero estas personas tienen miedo a meterse en la política. Una cosita. ¿O no? Andrés y Eduardo tienen pedida la palabra. Así Venga. que terminamos Demetrio y le dejamos paso a ellos. Sí, porque yo me he colado. Y yo, Miguel, que también cuando vea mi micro abierto es que pido la palabra, que lo había cerrado, pero para decir una cosita también cuando me toque. Dilo. No, ahora no. Tenemos tiempo. Demetrio, que lo diga Ana. Ana la mato. Bueno, pero como tenemos tiempo y tú querías hablar, Bueno, pues ahora que hable Eduardo, venga. tenemos a Andrés, Eduardo, Miguel e Isabel. Toma ya. Venga, yo apago. Pues porque creí que no iba a hablar nadie y por eso he levantado la mano. Pero Esteban, de verdad, tú eres un hombre con muy buenas intenciones. Y hay gente maja, pero no mucho más. ¿Tú te crees que formaríamos un gobierno aquí? Espero que seríamos un poco mejor, un poco. Pero dentro de 4 días, igual o similar. Tú no te lo puedes imaginar, Andrés. Tú no te lo puedes imaginar. Igual, Esteban. Que igual, que me cago en la mar, que aquí tenemos de cada mal, que somos unos, como decía el otro. Y nos queda mucho todavía para estabilizarnos, para muchas cosas. Sí, intenciones tenemos muy buenas. Ha dicho el padre prior que acabéis la huerta y a las 12 vayamos todos y que a las 12 vamos a comer. Exactamente. Por eso te quiero decir que todavía nos queda mucho. Y la opinión eso no pasaría si el gobierno fuera de urantianos. No pasaría. Que sí. No pasaría, Andrés. Esto no pasará dentro de 5.000 años o 1.000 años, vamos a echarle 1.000 ya, años, o ya 2.000. mismo. Pero no, Esteban, que no. Que no, Andrés. Esteban, porque mira, se nos echarían encima todo lo demás. Por como está pasando ahora. Tú pero que un no, gobierno y un no gobierno... tendríamos nada que ver con esto que se echaban encima. Sí, no, igual. No, las presiones sociales, no lo escucharíamos, Andrés. No lo vamos a escuchar. Y vamos a ver, en este mundo todavía, y el que no prestaría atención, hay muchas formas de quitarle del sitio y poner a otro. Bueno, no me enrollo, que quiere hablar Eduardo. Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Olga, mis felicitaciones. Has hecho una presentación fantástica, de verdad. Me encanta. Esteban, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una idea que me parece muy interesante. Quizás igual sea... Es una idea, Eduardo, que la tengo yo desde que leí por primera vez el libro hace 40 años. Yo
apoyo esa idea. No tendría ningún inconveniente en liderar un partido, pero no sería un partido. Yo lo que sería, a mi modo de interpretar, algo que naciese de la propia sociedad y no con un nombre de partido ni nada, sino como una agrupación de personas que socialmente viven en torno a las ideas de un libro. No tendría por qué salir el libro a colación, sino simplemente que estamos formados por las enseñanzas de ese libro, ¿no? Pero que concretamente las ideas, los proyectos y demás irían todos fundamentados en base a lo que ese libro dice, ¿no? Y creo, a mi modo de interpretar, que haríamos un buen ejemplo, haríamos un buen papel de ese libro, porque a mi modo de pensar, y en la medida que yo lo creo, es una esperanza. El día de mañana habrá, si la política sigue por esos derroteros, que antes no hay una revolución que los quita del medio, pues habrá personas sensatas, bien educadas, si no en base al libro, sí en base a una buena educación, porque la raíz, y ya lo ha dicho Olga, la raíz de nuestra evolución está en la educación. Y mientras ese punto no se trabaje, pues va a ser muy difícil. Filosofía, enseñanzas del libro, etcétera, etcétera, tienen que ser las bases de la educación que en un futuro y no muy lejano esta sociedad tiene que establecer. No sé si por naciones, no sé si por, en fin, por grupos de naciones, etcétera, etcétera, pero por supuestísimo que eso tiene que ir encaminado de esa manera, Esteban. Apoyo esa idea. Hoy igual todavía es un poco prematuro, ¿no? Pero sí que la pena es que entre nosotros no hay mucha juventud, pero sí que sería idóneo que la juventud la tuviésemos aquí detrás en las espaldas y serían los próximos candidatos a liderar ese tipo de política. Nada más, gracias. Isabel. Bueno, estaba Miguel. Adelante, perdona Isabel. No. Me siento ignorado. No, a ver, Esteban, con mucho que sabes que te tengo mucho cariño y yo apoyaría una iniciativa así y al primero que pondría sería a ti en un comité de sabios, ¿vale? O sea... Yo me quedaría en la reserva, Miguel. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Por supuesto que Olga estaría ahí, tendría mis preferencias si hubiera esa posibilidad, pero vamos, no deja de ser una utopía. ¿Por qué pienso que es una utopía? Te lo explico, os lo explico. Porque hay tantos intereses generados en este mundo, hay tantos intereses que no van en favor del bien común, sino todo lo contrario, van en favor del bolsillo propio de multinacionales, farmacéuticas, petroleras y todo esto. Hay tantos intereses que jamás permitirían que prosperara un gobierno como el que nosotros podríamos proponer. Ojalá, de verdad, ojalá y esa utopía se pudiera hacer realidad, pero a día de hoy, bueno, a ver, que nos dicen los reveladores que tenemos 1000 años de tiempo, pero pensar que esto se pudiera implantar ni ahora, vamos, ni creo yo, y con todo mi respeto, Esteban, que ni de ahora, ni creo que en 100 años esto se pudiera hacer realidad, porque faltan valores. No hay millones para comprarte a ti, ni a otros como tú, lectores de Urantia. No hay millones, porque ¿para qué sirven esos millones? Ya. ¿Para qué? Para nada. Bueno, gracias, Esteban. Miguel, de momento no voy a contar contigo. Vale, yo a ti sí te votaría. No voy a contar contigo. Bueno, pues damos paso a Isabel. Edu, a ti se te fue Carmelo y escogió ahora a Miguel. Con ese pensamiento, con Miguel no puedo ir a ninguna parte. Bueno, Piensa que ahora no te irían a crucificar, ¿eh?
O sea, no te irían a crucificar. Bueno, yo, permitidme, perdón, Isabel, te pido disculpas. Solo te voy a decir una cosa. Hay gente que, bueno, todos los que me conocéis veteranos, pensáis que soy de izquierda, que soy bastante radical de todo esto. Os prometo, y esto aunque no os lo creáis, mi referencia es Jesús. Para mí, mi referencia es Jesús. Y Jesús, para mí, era social, no era feminista, pero defendió los derechos de las mujeres, aprovechaba y cualquier circunstancia para echar un cable a los necesitados, y se juntaba también con gente rica, pero gente rica con ética, con moral, porque a los que tiraban los dineretes los escribas y los fariseos, que echaban las moneditas, el diezmo, para que se oyeran clink, 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 de esos no quería saber nada. Es verdad que se juntaba con todos los estamentos sociales, pero ¿por qué? Bueno, porque era perfecto, coño. O sea, perdón. Mañana, Miguel, mañana te invito a la reunión del grupo de estudio a las 11 de la mañana. Vale, ahí está. Porque estamos precisamente tratando con los apóstoles, ¿vale? Bien, bien. Para bien. que veas cómo aquellas personas en un clima muchísimo más agresivo que hoy actualmente, tuvieron el valor de salir y decir lo que pensaban de su maestro. O sea que, y aquello, bueno, pues ha dejado unas secuelas muy grandes. Pero fijaros que el maestro también era empresario y promocionaba y estaba de acuerdo con la empresa privada y la iniciativa privada. Quiero decir que era un perfil perfecto para hacer una sociedad a su imagen y semejanza. O sea, bueno, perdona, que mañana estoy ahí, Eduardo, dando la barra. No sé si con esas ideas te deje entrar en el grupo, no lo sé. Tocaré a la puerta, tocaré a ver si soy invitado. Bien, chicos, yo creo que a mí se me está abriendo el apetito. Espera, que Isabel tiene que decirnos algo, Isabel y Rita. Bueno, espera un momento. Es muy divertido escucharlos hablar a ustedes. Yo estoy en una provincia del sur de Colombia, Neiva, Huila, muy cerca del Parque de San Agustín, de pronto por ahí se ubica. Pero ayer los escuché atentamente, mientras Tamila exponía también, y hoy escuché muy atentamente a Olga. Como siempre, todos sus trabajos son bastante trabajados, bastante serios, y lo que nos enseña es muy grande, igual que el libro de Urantia. Yo quería decirle a Esteban que ese mismo sentimiento me acompaña a mí desde hace 32 años que leo el libro de Urantia. Sin embargo, el sentimiento de copiar de ese modelo de planeta lo mejor y ajustarlo a nuestras necesidades. Sin embargo, lo que analizamos es que estamos tan distantes de implementar ciertas cosas porque estamos en lugares extremos realmente, como acaba de expresarlo Olga, en muchos sentidos. Pero llevo aproximadamente 30 años o más creando escuelas de artes y oficios en donde vamos a las poblaciones más vulneradas en Colombia a enseñarle a la población un arte o un oficio que le permita elegir una vida más digna, con la filosofía del libro de Urantia como eje central de estas escuelas. Pensamos que de esta manera podemos estar regando pequeñas semillas que a futuro es posible que empiecen a generar otro modelo educativo que nos permita avanzar más. Como dijo Olga, lo primero que tenemos que atacar, y deberíamos hacerlo en el mundo entero, los urantianos conscientes de la gran necesidad de cambiar estos modelos educativos tan malos, tan egoístas, tan especialistas, por una educación mejor, y tenemos en las manos cómo hacerlos, porque tenemos el modelo de Dalmatia, el de Adán y Eva, y ya hay algunas personas en el planeta que han diseñado nuevos modelos de enseñanza. ¿Cuál es el problema? Que muchos urantianos estamos dedicados a leer el libro, a sacar conferencias, a hacer congresos, pero ni siquiera aplicarlo en nuestra vida personal. Mientras no se establezcan las bases dentro del individuo, no importa la edad, pero si empezamos con los niños y con los jóvenes a darles una educación que les genere un carácter recto y además un modelo de ejemplo, nosotros los mayores, para que ellos no destruyan eso que se les está enseñando en la escuela,
de valores, de rectitud y todo esto se le desbarata completamente cuando tienen que salir a enfrentar la vida o el mundo buscando un empleo en todas estas ciudades tan capitalistas en donde el ciudadano no es nadie, simplemente. Entonces, estas escuelas de artes y oficios que creamos generan empresas sociales de economía social. Son pequeños modelos que estamos haciendo, pero supongamos que en cada país donde haya un urantiano copiara el modelo y pudiéramos generar un impacto mayor. Pero es el tiempo el que nos va a permitir trasladarnos de este sistema tan bárbaro que vivimos, cambiando un modelo educativo y cambiando, haciendo una verdadera reingeniería en los adultos para que nos borremos de la mente el modelo de corrupción y de mediocridad en que nos han levantado. Era eso lo que quería compartirles. Les agradezco mucho.